Antiguamente, la mayoría de medidores se basaban sobre el principio de la bobina móvil. Muchos todavía siguen funcionando así. La bobina montada en un husillo se coloca entre los polos de un imán permanente y está restringido por un resorte. Si hacemos pasar la corriente a medir a través de la bobina, el campo magnético ejerce una fuerza sobre ella y tenderá a tomar una posición perpendicular a las líneas de inducción magnética. Pero la tensión desarrollada en los límites del resorte limitará su desplazamiento. Si la corriente a través de la bobina se incrementa, la fuerza debida al campo magnético también incrementará y la bobina rotará aún más. El efecto de un campo magnético en una corriente puede verse más fácilmente si se simplifica viendo tan solo un bucle de corriente en un campo magnético. El campo magnético ejercerá una fuerza en el bucle actual, y si la resistencia del eje es muy pequeña, la bobina tomará esta posición que es perpendicular a las líneas de inducción. La fuerza inducida al bucle será máxima cuando su ciclo esté en esta posición paralela a las líneas de inducción. Este valor máximo, al que llamaremos Tm, es el resultado del producto de la corriente I, la inducción magnética B y el área del bucle A. Un campo magnético puede ser producido por un imán permanente, pero también puede ser producido por una bobina por la que circula una corriente. Consideremos una bobina de esta forma conocida como toroide. Colocamos nuestro bucle en él. Si el toroide está conectado a una fuente de corriente, el bucle será sometido a una fuerza de la misma manera que si lo hubiéramos colocado entre los polos de un imán permanente. Esto demuestra que la corriente fluye a través del toroide y produce un campo magnético. Las líneas de inducción se encuentran confinadas en el interior de los círculos del toroide. El valor de la inducción es proporcional al flujo de corriente. Cuando a través del toroide la corriente deja de fluir, el campo magnético desaparece. Cuando se vuelve a aplicar corriente en el toroide, el campo magnético aparece de nuevo. Hay dos formas de obtener el campo magnético: con imanes permanentes y bobinas a través de las cuales se hace circular una corriente eléctrica. En este último caso, la inducción magnética es proporcional a la corriente aplicada. Ahora estudiaremos la relación entre corrientes y campos magnéticos más de cerca. Para ello tomaremos como ejemplo un simple cable de cobre a través del cual fluye una corriente I. Asumiremos que el cable está en el vacío. Aquí las líneas de inducción son círculos alrededor del cable. Si se gira un tornillo a la derecha en dirección con las líneas de inducción, se moverá en la dirección que nos indica la flecha. Veamos una de estas líneas de inducción en detalle. En cualquier dirección, el campo magnético viene dado por la tangente. Además, la inducción magnética tiene el mismo valor en cualquier punto del círculo. Si la corriente aumenta, la inducción aumentará proporcionalmente. Esto se puede expresar como una fórmula. B como el valor de la inducción magnética. Esta es proporcional al valor de la corriente I. El valor de la inducción magnética también depende del tamaño del círculo. Si el círculo es más grande, obtendremos que la inducción magnética es inversamente proporcional, por lo que obtendremos una inducción magnética más débil. Si nombramos el tamaño de la circunferencia como L, ahora podemos expresar nuestra fórmula de inducción magnética como B es proporcional a I dividido por L.
Esta relación puede ser reescrita agregando una constante de proporcionalidad, denotado por el símbolo mu sub 0. En esta fórmula, la inducción magnética B está expresada en teslas, la I dividida por L en amperios metro. Por lo tanto, la dimensión de mu sub 0 debe ser tesla metros amperios. Su valor numérico es 4pi por 10 a la menos 7. La intensidad del campo magnético puede expresarse en amperios metro. Entonces la constante de proporcionalidad se vuelve superflua. Si se realiza esto, el símbolo del campo magnético se convierte en H, y el valor de H se llama fuerza del campo magnético. Por lo tanto, hay dos formas de describir el campo magnético. Primero por su inducción B, y en segundo lugar por su intensidad de campo H. Es una relación simple entre B y H, pero en una etapa posterior veremos que esta relación solo es cierta en el vacío. La constante mu sub 0 es la permeabilidad magnética del vacío, también conocida como constante magnética. Concentrémonos ahora en el campo magnético H. Para cualquier círculo alrededor del cable, H es igual a I dividido por L, o HL es igual a I. El producto HL se llama fuerza magnetomotriz alrededor del círculo y se denota por Fm. La fórmula podemos expresarla de una manera más general. La fuerza magnetomotriz a lo largo de un círculo cerrado es igual a la corriente I. Si doblamos un conductor para formar un bucle, las líneas de inducción se doblan con él, y este será el patrón que obtenemos. El patrón completo se simboliza a menudo por un solo vector llamado momento magnético de la corriente de bucle. El valor de este vector m es el producto de la corriente I que fluye a través del bucle por el área encerrada por el bucle. Hemos visto que si colocamos un bucle de corriente y lo sometemos a un campo magnético externo, se produce una fuerza máxima. El valor máximo de esta fuerza viene dado por esta fórmula. Se puede simplificar sustituyendo IA por M. El bucle actual gira debido a esta fuerza, y podemos observar que el momento magnético del bucle refuerza el campo magnético externo. Esto es interesante para comparar el comportamiento del bucle con el de una brújula magnética. Si sometemos a la brújula a un campo magnético, la brújula tomará la posición paralela a las líneas de inducción. La brújula puede ser considerada como dos cargas magnéticas o polos de igual magnitud, pero de diferente signo. Las cargas magnéticas siempre son en un polo negativas y en el opuesto positivas. Tal combinación se llama dipolo magnético. El campo de un dipolo es muy pequeño. Podemos simbolizarlo por un vector, como el vector del momento magnético del dipolo. Una vez más, vemos que el campo magnético externo se refuerza por este momento magnético, ocurriendo una situación similar con nuestro bucle actual. De hecho, el campo magnético de un dipolo muy pequeño y de un bucle de corriente muy pequeño son idénticos, excepto en la proximidad inmediata de sus orígenes. Si varios bucles actuales se colocan a cada lado, sus patrones de campo magnético se fusionarán para producir este mismo patrón.
La misma configuración se obtiene con un solenoide a través del cual fluye una corriente. Si el solenoide está doblado, las líneas del campo magnético también se doblarán. Si se doblan aún más para formar un toroide, el campo estará completamente confinado en el interior de la bobina. Calcularemos la fuerza del campo magnético a lo largo de la línea central del toroide. La fuerza magnetomotriz a lo largo de esta línea Fm es el producto de la fuerza del campo H por la longitud de la línea L. La fuerza magnetomotriz es también igual a la corriente encerrada por la línea. Si la bobina tiene n vueltas y la corriente a través de ella es I, la corriente total encerrada será N por I. Dividiendo ambos lados por L, obtenemos la fuerza del campo magnético. Si el toroide está en el vacío, la inducción magnética B se puede obtener multiplicando la fuerza del campo magnético H por mu sub 0. Es necesario convertir la fórmula para analizar la diferencia con mayor detalle entre B y H. Permitamos ahora suponer que una sustancia, por ejemplo, un sólido, la introducimos dentro del toroide. Los átomos de este sólido consisten en núcleos rodeados de electrones en órbita. Estos electrones podemos considerarlos como pequeños bucles, cada uno con su propio momento magnético. Los momentos magnéticos de los núcleos son tan pequeños que pueden ser despreciados. En ciertos átomos, los momentos magnéticos de los electrones se cancelan por completo. Pero en otros átomos, la cancelación no es completa y el momento magnético permanece. Asumiremos que la sustancia dentro del toroide está formado por tales átomos. Estos átomos se pueden representar como bucles independientes. El campo magnético del toroide ejerce una fuerza en estos bucles de corriente con el resultado de que su momento magnético reforzará el campo magnético del toroide. El campo magnético producido por las corrientes del átomo se llama magnetización del material y se denota por el símbolo M. La fórmula que relaciona B y H ahora cambiará para incluir esta magnetización. Generalmente esta magnetización M es mucho más pequeña que la fuerza del campo magnético H debido a las vibraciones de los átomos que están muy lejos de completar la alineación con el momento magnético. Este es el caso de los materiales paramagnéticos. Solo en algunos casos, los materiales pueden completar esta alineación con el momento magnético, que es lo que sucede con los materiales ferromagnéticos. Cuando un átomo no tiene ningún momento magnético resultante, podríamos esperar que el campo externo no se viera afectado. En realidad, sin embargo, tal átomo desarrollará un pequeño momento magnético que hará contrarrestar el campo externo. Para entender este efecto, consideremos un solo electrón en un campo magnético. Si el electrón se mueve, será sometido a una fuerza de Lorentz y su camino será curvo. En el sentido contrario, la dirección de la fuerza de Lorentz se habrá invertido. Los electrones libres en un conductor en movimiento serán igualmente afectados. En consecuencia, se desarrollará un voltaje que desaparecerá de nuevo cuando el conductor se detenga. Cuando el conductor se mueve a su posición de inicio, el voltaje se invierte.
Estos voltajes son inducidos por el campo. Si colocamos el conductor sobre un bucle y lo desplazamos a través del campo magnético, los voltajes inducidos darán lugar a las corrientes. Una corriente de electrones es equivalente a una corriente convencional que fluye en dirección opuesta. La dirección del momento magnético está asociada con estas corrientes que podemos encontrar con la regla de la mano derecha. Si aplicamos esta regla, se verá que el vector del momento magnético apuntará ya sea en la dirección del campo o en su dirección opuesta. La dirección de inducción del momento magnético puede relacionarse con el número de líneas encerradas por el bucle. Este número se conoce como flujo magnético a través del bucle. Cuando el conductor se mueve, el flujo magnético a través del bucle disminuye o aumenta. La inducción del momento magnético siempre se opondrá a los cambios de flujo. Cuando el flujo disminuye, el momento magnético reforzará el campo, y cuando el flujo aumenta, el momento magnético contrarrestará el campo. Lo esencial para obtener momentos magnéticos inducidos es el cambio de flujo a través del bucle y no con movimientos del conductor. Consideremos, por ejemplo, un toroide a través del cual una corriente fluye dentro de él. El flujo dentro del toroide puede ser aumentado al aumentar la corriente. Por lo tanto, cuando se coloca un bucle dentro del toroide, el flujo a través del bucle también incrementará. Entonces, una corriente será inducida en el momento magnético, de los cuales contrarrestará el campo establecido en el toroide. Una vez que el campo ha alcanzado su valor máximo, la corriente caerá a cero debido a la resistencia del cable y con él el inducido momento magnético. Ahora explicaremos este hecho a aquellos átomos en los que el momento magnético de los electrones en órbita se cancelan. Si se aplica un campo magnético, las órbitas electrónicas serán modificadas de tal forma que el átomo adquiere un pequeño momento magnético que contrarresta el campo. La inducción del momento magnético ahora persiste porque no hay resistencia en la modificación de la órbita electrónica. Un material compuesto de este tipo de átomo muestra una magnetización M que se opone al campo externo y se conoce como material diamagnético. El diamagnetismo es un efecto que ocurre en todos los materiales. Pero cuando ocurre en conjunto con un material paramagnético o ferromagnético, estos últimos efectos serán los dominantes. Resumir todos los materiales se pueden dividir en tres campos dependiendo de su comportamiento en un campo diamagnético. Los materiales diamagnéticos muestran una magnetización que se opone al campo externo, mientras que los paramagnéticos y ferromagnéticos muestran una magnetización que refuerza el campo externo.